teta gorro de x1, x2, xn, es una función. Si la evaluamos en un punto del espacio muestral, bueno, es aproximadamente igual a teta para cualquier vector del espacio muestral omega n. Entonces, ¿qué es un estimador puntual? Es una función, pues, que se comporta de una forma prácticamente constante. Vamos a ver un ejemplo para que esto se entienda mejor. Entonces, si el parámetro objetivo, teta, es igual a mu, recuerden que los parámetros objetivos son números, pero desconocidos. Entonces, teta gorro igual a x barra es un estimador de teta. ¿A qué me refiero? Bueno, eh, sabemos que hay un peso promedio de los estudiantes de la división de CBI de la UAM Azcapotzalco, o sea, de la media poblacional, pero no sabemos cuál es. Entonces, vamos a tomar una muestra N de tamaño 5. ¿Sí? Omega, el espacio muestral original, va a ser el conjunto de estudiantes presentes. ¿Y qué más voy a necesitar? Yo sé omega, el conjunto de estudiantes presentes, la muestra aleatoria. Voy a definir xy de omega como el peso en kilogramos de omega y, de omega. Y va de 1, 2, así hasta 5. Entonces, necesito 5 voluntarios, ¿ok? Entonces, cuando yo les pregunte, me dicen, por favor, su peso. A ver, primer voluntario. ¿Nadie se anima? Yo, profe. ¿Quién eres? Daniela. Daniela. Te voy a poner nada más letra D. ¿Cuánto pesas, Daniela? 60 kilos. Ok. A ver, ella. ¿Qué, doctor? Un momento, espera. Te ganó Elizabeth y tú sigues, ¿ok? X2 de Elizabeth pesa 57 kilos. Ahora sí, dime. Soy Pablo y peso 70 kilos. 70 kilos. Creo que ya está suficiente, muchachos. Gracias. Déjenme ver aquí. Emiliano Rojo. Vamos a ponerle así. Emiliano Rojo. Pesa 75 kilos. Y Marco Antonio. De Marco Antonio es igual a ver,
Aquí está. 70 kilogramos. Entonces, ¿cuál es la media muestral? La media muestral es igual a 1 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Aquí dice que tengo que evaluarlo en un vector. ¿Cuál es ese vector? Pues ese vector tiene entradas en omega n, vean. Entonces, aquí lo evalúo en lo que es Daniela, Elizabeth, Pablo, Emiliano y Miguel Ángel. ¿Sí? Y lo evalúo, ¿y qué me da? Me da lo siguiente. Me da 1 entre n, 1 entre 5, en este caso porque la muestra es tamaño 5, de mi primer variable aleatoria, evaluada ¿dónde? Pues en el primer elemento del vector. ¿Ok? Más, continúo por acá abajo, mi segunda variable aleatoria, evaluada en el segundo elemento del vector. Más la tercera variable aleatoria, evaluada en el tercer elemento del vector, más la cuarta variable aleatoria, evaluada en el cuarto elemento del vector, que en este caso fue Emiliano, más la quinta variable aleatoria, evaluada en Miguel Ángel. ¿O será que esto se veía muy complejo, ¿no? Esta notación de aquí y de acá? Sí, lo que ocurre es que como tengo n variables aleatorias, requiero forzosamente un vector de dimensión n. Y así evalúo cada variable aleatoria. Cada variable aleatoria la evalúo en la entrada correspondiente del vector. La primera variable en la primera entrada, la segunda variable en la segunda entrada y así sucesivamente. Finalmente, voy a cambiar a rojo. Lo que voy a tener de x barra es un bilivulgar promedio. Va a ser un quinto. ¿De quién? De 60 más 57 más 70 más 75 más 70. ¿Cuánto da ese promedio? Eh, 66.4. Gracias. Kilogramos, acuérdense. Entonces estamos diciendo que estimamos que el promedio del peso de los alumnos de la división de CBI es de 66.4 kilogramos. Aunque si se dan cuenta, ese peso promedio es como muy general, ¿no? Porque no distingue si son hombres o mujeres, y si hay diferencia en pesos entre hombres y mujeres, definitivamente. ¿A qué me refiero con que esto, para todo vector de omega, ocurra que sea igual al promedio? Pues vamos a ver otra realización, una realización diferente de mi muestra aleatoria. Entonces, ahora voy a considerar X1 y voy a necesitar otros voluntarios, pero, por ejemplo, Jimena ya se había ofrecido de voluntaria y ya me había dado su peso de 55. Necesito otros voluntarios, por favor.
ya sea por chat o hablados. Yo, profe. ¿Quién eres? Larisa. Larisa. Muy bien, muchas gracias, Larisa. ¿Cuánto? 51. A ver, ya es suficiente. Ya tengo con los que llegaron del chat suficiente. X3. Su compañera Larisa. Su compañero Daniel. Que pesa 60 kilos. Su compañera Elaine. Qué feo quedó. Ahora sí quedó bien. 76. Y una pregunta. ¿Puedo muestrear a algún estudiante que ya haya yo muestreado antes? ¿Sí o no? Repito la pregunta. ¿Puedo volver a escoger algún estudiante que ya hubiera escogido antes en este proceso? O sea, en la muestra anterior. Sí, no, profesor, porque estamos en la clase. Sí, ¿por qué? Porque estamos presentes en clase. Y esa es la muestra, ¿no? Claro, exactamente. La condición es todos los estudiantes que estén presentes en clase. Inclusive, podría llegar a suceder, digo, es poco probable, pero pudiera llegar a suceder que un mismo alumno fuera muestreado 2 veces en, en la misma realización, o sea, en el mismo vector omega barra. ¿Por qué? Porque cada elemento está en omega, entonces el omega es el conjunto de los alumnos presentes. Entonces, este se trata de un muestreo con reemplazo, es decir, escojo al alumno, pero lo regreso y la siguiente vez que escoja, ese alumno ya está otra vez elegible para poder ser elegido. Entonces, voy a poner aquí a ER. Ok. Supongamos que Emiliano me salió otra vez, para que vean que eso es posible. Por favor, ¿me pueden decir ahora para la segunda realización de mi muestra aleatoria cuánto me dio? Es un quinto de 55 más 51 más 60 más 76 más 75. $63.4. 63.4. ¿Cómo son las dos cantidades que obtuve primero y después? Bueno, ciertamente son diferentes, pero, vean, son parecidas. Hay una diferencia pequeña. Vean, el 10% son 3. El 10% son 6.6 kilos, el 5% son 3.3 kilogramos. Entonces, están separados por menos de un 5%. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto interesante que tienen los estimadores puntuales. No importa dónde yo los evalúe, deben ser funciones casi constantes. Es decir, se van a presentar variaciones, pero esa variación va a ser pequeña. Y por supuesto que están estos valores pues muy cercanos al valor real. Cuando vemos estimación por intervalo, veremos que sí hay forma de saber adentro de qué intervalo y con qué probabilidad está el valor exacto, ¿no? O sea, el valor desconocido. Sí, cada realización es cada vez que yo hago mi muestreo, pues tengo que tomar un vector diferente, haciendo un experimento aleatorio, omega gorro, tomando, por supuesto, cada omega de mi espacio muestral omega original, ¿no?
Entonces, ¿qué es un estimador puntual? Un estimador puntual es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es una función de una variable aleatoria. ¿Ok? Y tiene la propiedad muy importante de que sin importar dónde la evalúe, casi me salen todos los valores cercanos unos de otros. Entonces, voy a poner una tabla de estimadores. Voy a borrar esto. A ver cómo la voy a poner. Uno, dos, tres. Cercana. Acá. Lo voy a recorrer para acá tantito. Un poco. Esta no tiene que ser exactamente igualititas, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a ponerlo en rojo. Aquí va a ir teta, que es el parámetro desconocido, que es un número, pero es desconocido. En cambio, los estimadores no son números, son variables aleatorias. Tamaño de la muestra. Aquí el estimador puntual. Recuerden que cuando pongo un estimador puntual, se pone el nombre del parámetro que estoy estimando y se le pone un gorrito. Cuando le pongo gorrito significa que es el estimador, es decir, el valor aproximado, no es el valor real, ¿ok? Y también hay una diferencia esencial. Mientras este de aquí es un número, este de acá es una variable aleatoria. Como es una variable aleatoria, le puedo sacar, por supuesto, la esperanza. Y también le puedo sacar la varianza. Entonces, cuando el parámetro desconocido es mu, la esperanza matemática o la media poblacional, pues el tamaño de la muestra que necesito es n, el estimador puntual es por supuesto x barra. A veces se le pone una n para indicar el tamaño de muestra, pero usualmente no. La esperanza matemática es mu y la varianza es sigma cuadrada entre n. Cambio de color. P, por ejemplo, la proporción de defectuosos en un lote de artículos recién producidos, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra también es n. El estimador se llama P gorro, por supuesto, y es y entre n, donde y es el número de artículos defectuosos en la muestra entre el tamaño de la muestra. La esperanza de este estimador es P y su varianza es P por Q entre N. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner μ1 menos μ2. Aquí tamaño de la muestra, N1 y N2. Aquí X1 barra menos X2 barra. Acá va a ser μ1
menos μ2. Y aquí va a ser sigma 1 cuadrada entre N1 más sigma 2 cuadrada entre N2. μ1 menos μ2 es muy interesante porque se asume que existen dos poblaciones independientes. Cuando son independientes las poblaciones, significa que un individuo que está en una no está en la otra, ¿ok? Se utiliza mucho, por ejemplo, para hacer estudios comparativos entre, por ejemplo, los niveles salariales a nivel directivo entre ingenieros industriales, hombres, e ingenieras industriales, mujeres, por supuesto. Y entonces, pues, se trata de estimar si a ver si hay diferencia salarial realmente, o si el nivel salarial es el mismo. Sabemos, por supuesto, que en general, sí, no se puede decir que en todos los casos, pero en general para cualquier puesto, el hombre recibe un salario más alto que la mujer, o si lo quieren ver al revés, la mujer recibe un salario menos alto, o sea, más bajo que el del hombre. ¿Y saben a qué se debe eso? No sé si en algún momento del curso lo expliqué. ¿Me responden, por favor? Un sí, un no. Creo que sí lo explicó, profesor, pero quedó algo ambiguo en ese momento. No, no fue algo ambiguo. Acuérdate que un asunto interesante es cómo nos pagan, ¿ok? Usualmente le pagan a las personas que estamos asalariados por quincena, ¿no? Pero hay 52 semanas y solamente 24 quincenas. Eso significa que en realidad no nos pagan cuatro, 4 semanas, ¿sí? Porque de 48 a 52 hay 4 de diferencia. Entonces, eso significa que en las compañías en general, las prestaciones como vacaciones y aguinaldo, en realidad, es algo que tú trabajaste, te lo ponen como prestación, pero en realidad tú trabajaste las 52 semanas, entonces son esas 4 semanas restantes, ¿ok? De salario. Entonces, las prestaciones salen del mismo trabajo que hacemos constantemente. Pero viéndolo en esa perspectiva, sí, si quieren un trabajo que realmente tuviera como prestación aguinaldo y vacaciones, tendría que ser un trabajo donde les pagaran semanalmente. Entonces es una prestación, es algo extra de las semanas que ustedes trabajaron, porque si les pagan semanalmente, les van a pagar 52 veces. ¿Sí? Si les pagan quincenalmente, les van a pagar nada más 24 veces, cubriendo 48 semanas. Y lo mismo pasa para cualquier otro tipo de prestación. En el caso de las mujeres, tienen derecho a unos días de permiso antes del embarazo, antes de tener a su bebé y después de tenerlo. Y durante ese periodo de tiempo se tiene que contratar a alguien que supla a la persona. Bueno, pues ¿de dónde creen que sale el dinero para pagarle a la persona suplida? Por supuesto, el salario de la incapacidad de la mujer. No sale de la empresa. Se hace un estudio que se llama un estudio actuarial y se determina, dependiendo del puesto, de la edad, de si tienes o no tienes hijos ya, o sea, de muchos factores se puede saber
en promedio, cuántas personas va a tener, perdón, cuántos hijos va a tener una mujer, ¿sí? Una mujer ingeniera, por ejemplo, que va a presentar. Por ejemplo, va a tener 2. Ah, pues si va a tener 2 hijos, entonces la compañía asume que va a tener que pagar 2 incapacidades y 2 suplencias. Y lo que hace es prorrateárselo. Ah, y también cuánto tiempo en promedio duran trabajando los empleados en esa compañía. Entonces, usualmente se toman periodos de 5 años, no creo que en periodos tan grandes. Entonces, suman todos estos costos y se los dividen entre pues, las quincenas correspondientes a 5 años. Y, y es por eso que su ingreso salarial, en general, el de las mujeres, es entre un 10 y un 15% más bajo que el de los hombres. Ok, o sea, si se dan cuenta, eh, definitivamente es una cuestión discriminatoria que no debería suceder, pero la raíz del asunto está en que realmente las empresas no están pagando un solo quinto de prestaciones de su bolsillo, sino salen de nuestro bolsillo. Quiero escuchar sus opiniones. Mijael dice que no quiere trabajar y Pablo nada más se ríe, ¿no? Pero, eh, pues sí, aunque realmente hay un problema constitucional de entrada, y es un problema de discriminación no hacia la mujer, sino hacia el hombre. Recuerden que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley con los mismos derechos y las mismas obligaciones, pero en la Ley Federal del Trabajo establece que las mujeres solamente tienen la prestación de antes y después del embarazo y el hombre no. Uno puede decir, bueno, el hombre no se embaraza, no, pero la esposa del hombre sí, y debería de tener el mismo derecho si la esposa se embaraza para poder acompañarla durante el proceso, participar mucho más de ese proceso de inicio de paternidad antes de su embarazo y después del embarazo. Eso sería, pues, una prestación pareja. Hay países como Suecia donde, por supuesto, que esa prestación existe. Y antes, por supuesto, había otra también, una obligación menos para la mujer. La mujer no tenía obligación de hacer el servicio militar, que ahora, por supuesto, lo pueden hacer, es optativo. Pero antes ni siquiera eso, ¿no? Y el hombre sí. Entonces, bueno, es evidente que tener un derecho más y una obligación menos, pues no nos hace iguales ante la ley. ¿Qué opinan? ¿O no opinan nada? No. Es como una discriminación mutua, por así decirlo. Sí, justo para ambos casos, pues sí, realmente sí, exactamente. Vean, este signo es más, este signo es más también, a pesar de que aquí es menos y de que aquí es menos. No está equivocado, está correcto. Lo que ocurre es que la varianza saca las constantes al cuadrado. Entonces el -1, si lo elevo al cuadrado y lo saco, pues va a salir como +1. Eso es lo que ocurre. ¿Ok?
Entonces, voy a ver algunos ejemplos de las propiedades. Voy a borrar todo. Déjenme ver. ¿Dónde está? Voy a poner así. Proposición. La esperanza de X barra es igual a μ. Demostración. Y la ponemos en rojo. La demostración. A ver, tomo la esperanza de X barra y simplemente sustituyo lo que es X barra, que es 1 entre n, por la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Es el promedio. La esperanza saca las constantes tal cual y me queda 1 entre n por la esperanza de la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Y la esperanza de una suma es la suma de las esperanzas. Pero las muestras aleatorias son variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas sobre el mismo espacio muestral. Eso significa que la esperanza de x1 es lo mismo que la esperanza de x2, lo mismo que la esperanza de x3, lo mismo que la esperanza de xk. Entonces, esto es 1 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de μ. Ya no es necesario ponerle μ y porque todas son iguales. Esto es μ más μ más μ n veces. Entonces, esto es n por μ entre n y esto es igual a 1000. Y aprovecho para una definición. Definición. Un estimador es insesgado. Bueno, un estimador teta gorro de teta es insesgado, ¿sí? Los puntos. Entonces, déjenme ver aquí. Voy a poner un poquito más fina la... Un estimador teta gorro de teta es insesgado, ¿sí? La esperanza de mi estimador es igual al parámetro desconocido. ¿Cómo se interpreta la insesgadez en términos ingenieriles? Bueno, imagínense una báscula. Una báscula para pesarse, para pesar personas. Porque hay básculas industriales y hay básculas como las que tienen en los mercados, ¿no? Para pesar mercancía. 1 kilo de limones, medio kilo de aguacate, así. No, una báscula en el piso para pesar personas. Entonces, lo que arroja la báscula como resultado no es el peso exacto, sino es una muy buena aproximación al peso de la persona. Entonces, teniendo una báscula, no nos gustaría que sistemáticamente, por ejemplo, dijera que pesas 1 kilo más. Si alguien pesa 50, que diga pesa 51. Si alguien pesa 60, diga pesa 61. Si alguien pesa 75, que diga pesa 76. No. O que pesara de menos, ¿sí? Sistemáticamente te dijera que pesa 2 kilos menos, por ejemplo, cada quien.
Sí, es una báscula muy codiciada, ¿no? Porque estás más ligero en esa báscula, pero esa no es la realidad. Entonces no es bueno ni sobreestimar ni subestimar. En el caso de un estimador insesgado, es un instrumento de medición bien calibrado. ¿Por qué está bien calibrado? Porque no tiende ni a sobreestimar ni a subestimar de manera sistemática. En promedio, los errores que tiene por arriba se compensan con los errores que tiene por abajo y en promedio está bien calibrado. ¿Ok? Entonces, eso significa de forma ingenieril que un estimador sea insesgado. Tener un instrumento de medición bien calibrado. Si se dan cuenta, lo que acabo de demostrar es que la media muestral es un estimador insesgado de la media poblacional. ¿Sí? Ahora voy a continuar con otra proposición. La pregunta es, ¿cuánto vale la varianza de X bar? Que es sigma cuadrada entre n. Y vamos a ver la demostración. Tengo aquí la varianza de 1 entre n por la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Hasta ahí, lo único que hice fue sustituir la definición de media muestral. Recuerden que esta la puedo sacar, pero sale al cuadrado, no sale tal cual. Esto es 1 entre n cuadrada por la varianza de la suma desde igual a 1 hasta n de xy. Esto es igual a 1 entre n cuadrada y sacas de aquí la suma. La varianza de una suma de variables aleatorias es la suma de las varianzas solamente si las variables son independientes. Si no son independientes, por supuesto que eso no ocurre. Pero en este caso, pues sí, resulta que las variables aleatorias que yo tengo son independientes. Entonces, esto es la suma desde igual a 1 hasta n de la varianza de xy. Y de nuevo, otra propiedad que tienen las muestras aleatorias es que todas las variables son idénticamente distribuidas sobre el mismo espacio muestral. Y eso significa pues que la varianza de x1 va a ser la varianza de x2, va a ser la varianza de xr, y esa varianza tiene nombre, se llama sigma cuadrada. Entonces, esto es igual a 1 entre n cuadrada por la suma desde igual a 1 hasta n de sigma cuadrada. Esta suma es sigma cuadrada, esta que estoy poniendo aquí, sigma cuadrada más sigma cuadrada más sigma cuadrada n veces. Entonces esto es n por sigma cuadrada entre n cuadrada, y bueno, obviamente se cancela y me queda sigma cuadrada entre n. ¿Cuál es la interpretación de la varianza de la media muestral? Es muy interesante, porque si la población tiene una varianza sigma cuadrada, cuando yo tomo el promedio, tengo una mejor estimación. Fíjense, con una muestra de tamaño 2, me queda sigma cuadrada entre 2, es decir, partí la varianza original a la mitad. Si tengo una muestra de tamaño 10, pues mi varianza ahora es la décima parte de lo que era originalmente. Entonces, tomar el promedio hace que tenga yo una varianza más pequeña, pues lo cual es muy bueno. Realmente, por ejemplo, a la hora de que se trabaja en procesos de producción, la idea es que la varianza en los procesos sea la más pequeña posible y no una varianza grande. Lo mismo si estamos hablando de artículos manufacturados que
los tiempos de reacción en un reactor, por ejemplo. Entonces, vamos a continuar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a continuar. Aquí está. Proposición. La esperanza de x1 barra menos x2 barra es igual a μ1 menos μ2. ¿Cuál es la demostración? La demostración, pues, parte, por supuesto, de lo que estamos calculando. Es la esperanza de x1 barra menos la esperanza de x2 barra. Esto es igual a ya no tengo que volver a hacer otra vez todo. ¿Sí? Si se dan cuenta, ya una vez calculé esta esperanza en general y también esta otra, ¿no? Entonces, no tengo que volver a hacerlo. Ya lo hice la vez anterior. Y la esperanza de x1 barra es μ1 y la esperanza de x2 barra es μ2. ¿Ok? Entonces, usamos los resultados que ya tenemos previamente demostrados. Lo que estoy demostrando es que x1 barra menos x2 barra es un estimador insesgado de μ1 menos μ2. ¿Ok? Y tengo otra proposición. Vamos a calcular la varianza de x1 barra menos x2 barra. Esto va a ser la varianza de nuevo, x1 y x2 provienen de, o sea, las muestras, la muestra 1 y la muestra 2, provienen de poblaciones independientes. Entonces la varianza, entonces la variable aleatoria x1 barra es independiente de la variable aleatoria x2 barra, y entonces lo puedo separar. Pero va a salir de la varianza elevado al cuadrado. Si quieren, lo voy a poner así. Es más, déjenme ser más específico. Aquí voy a poner más y aquí voy a poner menos x barra 2 para que vean lo que pasa. Si se dan cuenta, en realidad no alteré esto que tengo aquí arriba, es exactamente lo mismo que esto de acá. Aquí pongo más la varianza de menos, aquí está x1 barra, x2 barra. Ahora sí, esta tiene que salir, pero elevada al cuadrado. Esto es igual a, y la varianza de x1 barra ya la calculé, y fue ¿qué? Pues es sigma 1 cuadrada entre n1, porque se refiere a la población 1, más, y sale al cuadrado, y la varianza de x2 barra, ya la conozco también, que es sigma 2 cuadrada entre n2, porque ya lo hice anteriormente. Digo, aquí, evidentemente, si tiene un nombre la población, se llama 1, 2, A, B, C, pues pongo como subíndice, ¿no? Y esto me queda sigma 1 cuadrada entre n1 más sigma 2 cuadrada entre n2. Bueno, eso me lleva a una segunda propiedad que quiero que veamos, que es
la definición de consistencia. Entonces, insesgadez es una cosa que se desea porque siempre deseamos tener un instrumento de medición bien calibrado. Pero también deseo un instrumento de medición pues que sea preciso, ¿no? Una cosa es que esté bien calibrado y otra cosa es que sea preciso. Sí, se consideraría un instrumento aquí de medición bien calibrado si una báscula, ahora imagínense una báscula pequeña, una báscula para pesar, no sé, máximo 10 kilos, para pesar mercancía. La primera vez que pongo me da 100 gramos de más, la segunda 100 gramos de menos, tercera 100 gramos de más, cuarta 100 gramos de menos, es decir, siempre está a 100 gramos de distancia del valor real. Pero en promedio, pues está bien calibrada porque los errores positivos y negativos se eliminan, ¿ok? O sea, no tiene sesgo. Pero nos gustaría que además fuera precisa. En este caso, la precisión pues no es de lo mejor, ¿no? Definición. Un estimador teta gorro n es consistente si para todo epsilon mayor que 0, el límite cuando n tiende a infinito de la probabilidad de que teta gorro n menos teta sea menor o igual a epsilon es igual a 1. ¿Está clara la definición o no? ¿Sí o no? Para entenderla, primero tenemos que ver qué significa esto. Bueno, eso significa que estas dos cantidades son iguales. Sí, fíjense. A es igual a B. Sí, solo sí. A menos B es igual a 0. Valor absoluto, ¿por qué? Porque es A menos B y B menos A son ambos iguales a 0. Y esto ocurre si y solo si para todo epsilon mayor que 0, para cualquier número real positivo, pues A menos B es menor estrictamente que epsilon. Ahora, recuerden que si algo es estrictamente menor, también es menor o igual. Entonces, cuando alguien pone para todo epsilon algo en valor absoluto menor o igual a epsilon, lo que está diciendo es que esas dos cantidades que están adentro en una diferencia, adentro del valor absoluto, son iguales. Entonces, básicamente, lo que está ocurriendo aquí, o una forma diferente de hacerlo, es que me están diciendo que teta gorro, observen, n tiende a infinito, tiende a teta, ¿con qué probabilidad? Con probabilidad 1. O sea, una forma más fácil de escribirla sería que, pues, el límite cuando n tiende a infinito de teta gorro es igual a teta con probabilidad 1. Es decir, ¿cuándo ocurre eso? Siempre. Y esto tiene que ver con la precisión, porque lo que me dice un estimador consistente es que si yo tomo un tamaño de muestra más grande, conforme n sea más grande, pues voy a estar más cerca del estimador puntual. ¿Sí?
De tal manera que si yo tomara una muestra de tamaño infinito, pues efectivamente estaría yo conociendo exactamente el valor desconocido. Tengo un teorema que es muy interesante, que dice que un estimador insesgado zeta gorro n es consistente si el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de mi estimador es 0. En pocas palabras, para checar que sea consistente, primero necesitamos uno, que sea insesgado, ¿ok? Primera situación. Y segundo, nada más necesitamos ver si la varianza se hace cada vez más pequeñita conforme el tamaño de muestra se hace más grande. Y vamos a ver unos ejercicios. Entonces, aquí vamos a poner esto, proposición. X barra es un estimador consistente. Y vamos a hacer la demostración. Primero, X barra es insesgado. Ya lo demostré, no lo tengo que volver a demostrar. Las demostraciones se hacen una vez y luego ya puedo utilizar el resultado siempre. Segundo, para el segundo necesito saber cuál es la varianza de X barra, pero ya la calculé, ¿se acuerdan? Acabo de calcular hace ratito, es sigma cuadrada entre n. Y por el teorema, vamos a ponerle aquí. Usando el teorema anterior, pues nada más tengo que calcular el límite cuando n tiende a infinito de la varianza de X barra, que es sigma cuadrada entre n. Sigma cuadrada es fijo, n se va a infinito, entonces tengo una constante en el numerador y algo que se va a infinito en el denominador, ese límite es 0. Por lo tanto, X barra es consistente. Lo cual implica que conforme tome yo muestras más grandes, voy a tener más precisión. Entonces no solamente está bien calibrado, sino que va a ser más preciso conforme yo tenga más información sobre el problema. ¿Alguna pregunta? Voy a borrar todo. Tarea, ¿qué número de tarea es? 15. 15. Tarea 15 y es 1. Demuestre para los
Estimadores que faltan. Porque recuerden que ya lo hice yo para 2 de ellos, no es necesario que lo repitan. Que son insesgados. ¿Qué estimadores que faltan? En la tabla que les di, ¿no? Y segundo, demuestre que son estimadores consistentes. Eso obviamente es para el resto de la tabla también. Esta tarea 15, pues es un poquito más larga. Hoy es lunes, entonces sería para el viernes, por favor, antes de la hora de clase. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Para el viernes. Ya saben, por equipos. Sí, claro. Ahí está. Bueno, pues agradezco a todos su participación y que tengan un excelente inicio de semana. Hasta el miércoles. Gracias por los dos, Hasta luego, profesor.